Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro Yale YL5 que me regaló mi amigo Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Jorge es un cerrajero profesional que me ha proporcionado muchas cerraduras muy bonitas que habéis podido ver en mi canal. Gracias a él, si no, no las habría conseguido nunca. Te lo agradezco mucho. En este caso es este Yale, es un cilindro, como veis, completamente nuevo en la caja original, 5 pernos, un modelo sencillo, es un modelo fabricado en España, está fabricado por la antigua Tesa Asa Abloy. Ahora, vamos a ver si enfoca. Asa Abloy es la fábrica de Tesa. Tiene muy buenas tolerancias, a pesar de ser un modelo sencillo. Tiene pernos de seguridad. Desde luego están biselados, de eso no me cabe duda. No lo he desmontado, no he visto lo que lleva dentro aún. Se pasan con mucha facilidad, piden mucho retoque, como es típico en los Tesa. No sé si además serán aserrados, la verdad es que no lo tengo claro. En algún momento parece que sí, que podrían ser aserrados, pero desde luego lo que están es biselados. Piden tensión media alta, se pasan con mucha facilidad y piden muchísimo retoque. La codificación no tiene nada de especial, 5 pernos, muy plana, los más largos están al final. El boca llave es el típico Yale, tampoco tiene nada de particular. Sí que me comentó Jorge que este cilindro lleva un sistema en el rotor para que se bloquee si se gira sin tener la llave. Efectivamente lo ganzué, lo giré, se bloqueó, pero todos los sistemas que bloquean el giro del rotor por no estar la llave, necesariamente tienen que tener una conexión entre el bloqueo y el bocallave. En este caso, si os fijáis, la llave tiene un rebaje aquí para poder meter el pin. En esta zona de aquí lo presionaría, es un pin que está en la parte trasera del bocallave, y siempre que un sistema de bloqueo o de otro tipo tiene conexión con el bocallave, pues nos habilita para meter una ganzúa y presionarlo y poder salvarlo. Vamos a ver en este caso cómo en uno de los sentidos de giro se bloquea y podemos desbloquearlo perfectamente con una ganzúa normal. Al desmontar veremos el rotor y ese alojamiento y ese perno que tiene que tener por ahí, y que se bloquea cuando coge la misma posición que los pernos que entran dentro del rotor. Vamos a intentar ganzuarlo, no es una apertura, no diría que es difícil, pero desde luego requiere que se toque con gusto el cilindro. No es un cilindro adecuado para principiantes, en mi opinión. Vamos a ver que se ha soltado el soporte de la cámara. Ahí está. Como os digo, no es un cilindro adecuado para principiantes. Ahí tenéis, funciona perfecto. No es tampoco tan difícil como un T5, ni mucho menos, pero no es sencillo. Vamos allá, voy a utilizar este tensor casero hecho con varilla de limpia y esta ganzúa china, la que utilizo habitualmente, con un gancho fino. Vamos allá, desde el principio, tensión media, primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto, quinto un clic, cuarto un clic, tercero nada, segundo, primero pide, un clic, segundo pide, un clic, tercero
un clic, cuarto, quinto ha hecho un clic, primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto un ligero clic, ahí creo que he pasado el quinto, cuarto, un clic, segundo, tercero, cuarto, segundo, tercero, cuarto nada, primero nada, ahí está, al tocar el segundo abriría. Como veis hay que tocar varias veces los pernos, la tensión adecuada y entonces se conseguiría abrir. Había pasado el quinto ligeramente y he distensionado un poco para recuperarlo. Puede parecer sencillo, puede parecer rápida la apertura, pero os garantizo que requiere habilidad porque no es un cilindro adecuado para principiantes. Estoy deseando ver lo que lleva dentro. Vamos a ver el rotor, aquí lo tenéis, gira, se bloquea con los pernos, se libera, ahí se ha oído un clic, en este sentido dejaría seguir girando hasta cerrar, pero en este otro sentido, si lo hubiésemos ganzuado al revés, ahí está, como veis se ha bloqueado completamente. Lo que hay que hacer ahora, vamos a ver si coloco el tensor, ahí puede servir. Lo que ha pasado es que los contrapernos han caído y se han metido dentro del rotor. Evidentemente ese punto de conexión de la llave que presiona el perno tiene que estar en esta zona. Vamos a meter la ganzúa, ahí se nota un perno, lo presionamos. Ups, ha avanzado un poco pero no del todo. Vamos a ver. Ahí está, lo presionamos y sigue girando. Se vuelve a bloquear en los pernos, pero podríamos girar completamente. Si sigo, lo cierro. Hacia este lado, como hemos hecho antes, se puede girar sin ningún tipo de problema. Ahí se ha oído un pequeño clic y bloquea de nuevo al volver. Vamos a liberarlo de nuevo. Ahí está, tocamos el perno. Se puede dar la vuelta, existe efectivamente ese perno que está en esta zona, aproximadamente en la cuarta posición, pero es un perno lateral y es sencillo de presionar y de conseguir la vuelta. Funciona igualmente en el otro sentido, estos cilindros habitualmente estarían colocados así, yo los ganzúo al revés porque aprendí a hacerlo en esa posición. Vamos a ver si puedo hacia este lado, hasta ahí ya habríamos llegado. Vamos a ver hacia el otro, ahí se ha bloqueado, y vamos a ver si pongo el tensor ahí, buscamos el perno, presionamos y sigue girando, lo podríamos abrir igualmente. Ahí se ha vuelto a bloquear y le damos y podemos seguir hasta dar la vuelta completa. Se vuelve a bloquear, tocamos el perno, vamos a ver si puedo tocarlo, a ver, ahí está y podemos volver a girar. En esta posición se bloquea en los dos sentidos, pero se puede girar completamente el cilindro. Bueno, vamos a desmontarlo y vamos a ver lo que lleva dentro. Vamos allá.
Bueno, esto es lo que llevaría dentro. Vamos a ver el rotor en primer lugar. Aquí tenéis esto de aquí, es un perno de acero, coincide con ese rebaje en la llave. Yo creo que no tiene nada que ver con el ganzuado, sobresale aquí, simplemente es para ubicar la llave, entiendo yo, para que una llave que no tiene este rebaje no pueda entrar hasta el final. Aquí está el perno lateral. Este perno lateral es el que cuando gira entra un contraperno aquí, lo comprime y quedaría dentro de este agujero y evita el giro, al menos lo evita en una de las direcciones. En esta otra dirección se puede saltar, y cuando presionamos el perno desde dentro sacamos el contraperno y puede girar el rotor. No tiene demasiado misterio y, como habéis visto, se puede vulnerar. El rotor muy bien hecho, sin superficies planas ni ninguna cosa extraña, y los contrapernos y pernos, tal y como se percibía claramente en el ganzuado, todos los pernos están biselados, fuertemente biselados, muy bonitos, muy bien hechos, se nota la calidad de tesa. Y los contrapernos serían iguales que los del Tesa T60, aserrados, dobles y biselados, lo que hace que se pasen con facilidad. Muy bonitos, muy eficaces, muy buena elección. Los muelles de acero, también los típicos de Tesa. Bueno, pues esta habría sido la apertura de este cilindro Yale YL5, muy interesante al ganzuado. No regala la apertura en absoluto. Y muchísimas gracias, Jorge, por darme este cilindro, te lo agradezco mucho. Y para todos vosotros, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias. Hasta la próxima.